Al ver la oportunidad de fuga, salió de la caja con impulso instintivo y pasos apresurados. Pero de golpe se detuvo, como si repentinamente comprendiera dónde estaba. Observó a ambos lados las altas cumbres, los escarpados, el valle, y lentamente se fue acercando, algo tambaleante, al abismo. Contempló durante largo rato el paisaje con la cabeza bien erguida, como un rey estoico que retorna a su reino tiempo después que lo dieran por muerto. Abrió su colosal cuerpo alar y dejó que la corriente de aire, su guía de ruta, le diera las coordenadas precisas. Sabe que estamos ahí, atrás de él expectantes, pero ahora no somos más que esas rocas milenarias en manos de la erosión. Tendremos que esperar, sin intentar entender o predecir, entregarnos al tiempo que se doblega ante las fuerzas del viento. El destino no es nuestro. Cuando las señales se manifiesten, se lanzará sobre la inmensa quebrada. Su vuelo será macizo, audaz, y con su destreza alar surcará las altas cumbres cordilleranas, gozando del don divino que sabe que tiene. Allí, supongo que al igual que los pueblos ancestrales, lo contemplaremos, como si fuera una deidad danzando entre la tierra y el cielo. Hola, ¿cómo están? El invitado de esta entrega, Luis Jácome, sabe mucho de liberaciones de cóndores. Su proyecto de conservación del cóndor andino no solamente está lleno de hazañas científicas, tecnológicas y de mucha creatividad local, también es guiado por la cultura ancestral, que significó e interpretó nuestra naturaleza durante miles de años. Hermanarnos con nuestro paisaje sigue siendo un reto para muchos, tanto aquellos que ven amenazas en un hábitat incomprendido o compran un modelo productivo envenenador, ignorando otras formas de producción que permitan que sus hijos y nietos vivan en un mundo sano. Estos son algunos de los temas que atravesarán esta entrevista. Y si bien, como ya vieron, hoy me puse un poco poética, no voy a hablar mucho más, porque la entrevista con Luis es extensa, pero muy enriquecedora. Vale la pena escucharla toda, de un tirón o de varios, como quieran. Por un lado, el trabajo de Luis es monumental. Nos deja un legado invaluable en la conservación de una de las aves más grandes del planeta. Por otro, muchas reflexiones surgen de ella, temas que son y serán vigentes por mucho tiempo. Espero que la disfruten tanto como yo. En este podcast transitaremos caminos, hazañas, memorias de quienes se consagran a conservar, proteger, sanar, regenerar en un planeta en crisis. Desde diferentes procedencias y saberes, pero con la convicción de que somos parte de una misma casa, nuestros invitados sueñan y batallan por un mundo vivo. Detrás de ellos, Huellas, un ciclo de entrevistas del Observatorio de lo Silvestre. Disfrútalas en tu aplicación favorita. Bueno, Luis, naciste en la ciudad de Buenos Aires, sos licenciado en Ciencias Biológicas, director y creador desde 1991 del programa de conservación Cóndor Andino, que ha logrado a la actualidad el rescate de más de 400 cóndores andinos, la cría de 81 pichones y la liberación de 232 cóndores en Sudamérica, ¿correcto? También has obtenido una distinción en la que se destaca el premio Rolex, un premio importante también para la labor que ustedes vienen haciendo y que nos vas a contar después, presidente de la Fundación Biondina Argentina y codirector del Programa Binacional de Conservación del Cóndor Andino de Chile y Argentina, entre otras cuestiones. Así que bueno, gracias por estar acá en este podcast. Y como primera pregunta, un poco quería empezar por tus inicios. ¿Qué te llevó a estudiar biología? ¿Y qué te llevó a que el cóndor sea el animal elegido? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá con vos, Betania, compartiendo ahí unos mates y charlando un poco la historia en este día especial, ¿no? Del biólogo, justamente el día del biólogo en Argentina. Mirá qué loco. Yo
Si te tuviera que decir, creo que soy biólogo desde que tengo uso de razón. O sea, siempre, toda mi vida me encantaron los bichos, ¿viste? Como que muy bichero, ¿no? Pobres mis viejos, ¿no? Que estaban en casa y yo caía con cualquier cosa dando vuelta, ¿no? Desde chiquito, me acuerdo, mira, uno de mis recuerdos más antiguos, no iba ni a primer grado, digamos, y tenía de mascota una langosta. Entonces andaba con una langosta con un carrito de bomberos tirado de un piolín, y la langosta la paseaba con un fardito de pasto que le daba de comer, ¿no? La había adoptado porque le faltaba una patita, pobre, ¿no? La había encontrado en el campo, le faltaba una pata y bueno, la había adoptado, ¿no? Y andaba conmigo y era como la envidia de todos los pibes, todos querían jugar con la langosta, ver a la langosta, ¿no? Así que desde esa temprana edad, que bueno, terminó muriéndose obviamente pobre langosta, y entre todos fuimos y les dimos una santa sepultura, me acuerdo, en el potrero de casa, ¿no? Íbamos todos los pibes acompañando a la langostita, que fue muy emotivo. Estábamos jugando, me acuerdo, en la casa de un amigo, saltó la langosta a la pileta, a la pelopincho que tenía en su patio, y perdió la vida la langosta ahí ahogada, ¿no? Entonces la sacamos de ahí y le dimos santa sepultura. Así que esos recuerdos, ¿no? De toda la vida andando así entre animales, ambiente. Me fascina la naturaleza, la paleontología, la astronomía, digamos. Todo lo que tenga que ver con entender dónde estamos y con quién estamos compartiendo esta experiencia de vida, ¿no? Es decir, uno se siente vivo y mira su entorno y con quién estamos compartiendo, que son además quienes somos, ¿no? Esta relación profunda que hay. Y bueno, me puse a estudiar biología ya de más grande, en el KS, en la privada, y me acuerdo que estudiaba, mientras trabajaba en el Teatro San Martín para poder pagar mis estudios, una época muy linda también de mi vida, y bueno, sé que estudiaba más allá de poder trabajar el día de mañana como biólogo, ¿viste? Para mí era una satisfacción enorme poder asomarme en una lupa y ver lo que había del otro lado, ¿no? Mirar por un microscopio y encontrar el universo que se debatía ahí. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, ¿no? Y estas cosas que uno hace desde la pasión, desde lo que te mueve, desde el corazón, creo que son las que te abren el camino a tu destino, ¿no? Entonces, como que cuando terminé trabajando en el Teatro San Martín, que es un organismo descentralizado del gobierno, digamos, municipal, tenía la oportunidad, una vez que me recibí, me quedé trabajando en el KS, en lo que era el laboratorio de ecología, ¿no? Dando docencia ahí. Pero bueno, para poder vivir quería ver si podía conseguir trabajo como biólogo en ese momento, y surgió la posibilidad de trabajar en aquel zoológico de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que me acerqué hasta el zoológico, me acuerdo que hablé con la directora municipal en aquel entonces, a mí Eva se llamaba ella, y le dije, mira, la verdad que la gente del San Martín se porta muy bien conmigo, tengo gente muy querida, y me dejan hacer el pase, ellos me darían el pase. ¿A vos te sirve que venga? Y bueno, obviamente me recibió con los brazos abiertos, porque venía un biólogo con un contrato, digamos, con un cargo, yo tenía cargo en aquel momento, y empecé a trabajar desde el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, sin saber bien todo lo que se podía hacer, pero me imaginaba que se podían hacer cosas que estuvieran muy buenas, ¿viste? Y bueno, entré como biólogo, empecé, después habré entrado como en el 80 y pico, ¿no? Y hacia el 91 viví todo lo que fue la privatización del zoológico, y esa fue una oportunidad para iniciar con programas de conservación, que era lo que a mí me motivaba, ¿no? Me parecía que era lo importante. Y tuve la gran oportunidad, esos destinos, ¿viste? Esas cosas que se te dan en la vida, de juntarme con otros naturalistas, biólogos, conservacionistas, que en aquel momento estábamos un poco reunidos por don Ramallo, ¿no? Un cordobés que tiraba muy para adelante, pidiendo a ver si podíamos lograr que Pampa de Achala, la quebrada de Condorito, se convirtiera en un parque nacional. Así que en agosto de 1991 me fui para Córdoba. Me acuerdo que estaba Francisco Erice, bueno, había una serie de naturalistas de aquel momento. Nos juntamos en Pampa de Achala, y en ese momento, en ese lugar, les propuse hacer
el programa de conservación cóndor andino. Y ahí, como me dicen los pibes del programa, las chicas del programa, dice, ahí surgieron las profecías de Nostradamus. Fue muy gracioso, ¿viste? Ahí planteé lo que era la estructura general del programa. O sea, ahí soñé, tuve la idea, la intuición de decir, bueno, ¿qué hacía falta para los cóndores? Pero seguramente, digamos, previo a idear ya este programa de cóndores, tuviste un vínculo con el animal, algo del cóndor. ¿Qué pasó ahí, digamos? ¿Por qué elegiste el cóndor, no? Bueno, porque pudiendo elegir tantos animales. Tal cual, porque hicimos varios programas de conservación. De hecho, armamos un programa de ARCA, lo llamamos, ahora es un laboratorio de biotecnología con un banco de germoplasma para especies silvestres. Bueno, una serie de programas de conservación muy lindos se armaron. Pero ¿por qué el cóndor en particular? Bueno, a mí me pasó allá por el año 82, una cosa así. Tuve una experiencia que yo nací en Buenos Aires, como vos decías, un lugar bien planito, ¿no? Y de golpe había ido con mis viejos a Córdoba a ver la serranía central, pero bueno, hacia el 82 pude conocer la cordillera, y mi primer viaje así de la nada fue ir al Cerro López. O sea, me bajé de un bus y me subí al Cerro López. Y esa experiencia casi me cuesta la vida, ¿viste? Porque no tenía la menor idea cómo moverme en la montaña, en la alta montaña. De ciudad. El pibe de la ciudad que se sube a la montaña, siguiendo a un grupo de chicos que ya tenían experiencia así de andinismo, haciendo interrefugios, ¿viste? Esta cuestión. Y bueno, con mi compañera que habíamos ido para allá, acompañamos a estos chicos a subir hasta el refugio, el Cerro López, y de ahí al Mirador del López, ¿no? Un lugar fantástico. Me acuerdo que cuando llegamos, nosotros no llevábamos equipo porque íbamos a dormir en el refugio, y la idea es que cuando llegamos al mirador, a lo que se llama el mirador, que hay una sillita, ¿viste? De hierro con una tarimita para sentarte, hacía tanto viento que los chicos que iban haciendo el interrefugio poníamos lajas en las mochilas de ellos para que no se vuelen, y los cóndores vinieron a volarnos encima. Y se veía tanto que podías ver el reflejo del Pacífico en el horizonte. Todas las altas cumbres, el Tronador, el Lanín. Me voló la cabeza, claro. O sea, me voló la cabeza, literalmente. O sea, yo no podía creer lo que estaba viendo en esa total inmensidad, en ese gigantesco paisaje. Los cóndores vinieron a volarnos arriba de la cabeza y podía escuchar el ruido del viento en sus alas, ¿no? Que estaban a 2.000, 3.000 metros. Sí, más o menos, unos 3.000 debe tener. Y fue una experiencia muy fuerte, muy, muy impactante. Pero más impactante fue lo que ocurrió después, ¿no? Porque los chicos estos juntaron sus mochilas y se fueron, y nosotros teníamos que volver, digamos, hacia el refugio. Y yo no tenía la menor idea que había una picada, lo que se llama una picada. Para que la gente entienda, una picada son marquitas que se van dejando en la montaña, que vos tenés que ir siguiendo para encontrar el camino, porque ahí no hay carteles que tengan señalización, ni una vereda para caminar. Así que bueno, nos perdimos. Dicho sea de paso, nos perdimos. Y se hacía la noche y no teníamos abrigo, y a esa altura estaba todo nevado, había nieve eterna, ¿no? Y claro, cuando uno se pierde en la montaña haciéndose de noche, vos empezás cada vez a arriesgar un poquito más. O sea, como que llegabas a un desfiladero y decías, bueno, tal vez pueda bajar acá, porque soy consciente que si nos quedamos acá arriba, nos morimos por frío, nos vamos a morir. Entonces, como que cada vez vas tomando decisiones más arriesgadas, más jugadas, sabes que te estás jugando el pellejo en lo que está pasando. Y fue un momento como de desesperación, de miedo, ¿no? De mucho temor. Y cuando uno ya pensaba que estaba todo medio perdido en la oscuridad de la noche, ¡pah! Una linternita que subía por la montaña, ¿viste? Y ¡wow! Allá hay gente, ¿no? Entonces, yendo para ese lado, ¿no? Buscando a esta persona que estaba subiendo, y era un japonés. O sea, un japonés que subía... ¿Que lo sabía buscar? No, un japonés que subía entrenando para hacer ni enterados que estábamos perdidos. Entrenando para un triatlón. El tipo subía para entrenar un triatlón que tenía que hacer. A esa hora de la noche. A la noche, y nos salvó la vida. O sea, el tipo nos salvó la vida. Y lo loco también es que cuando bajamos al refugio del López, teníamos nuestra carpita ahí, me voy a dormir y tengo un sueño muy particular en el lugar, esa noche, que años después, muchos años después, los mapuches me lo han hecho interpretar, ¿no? El pueblo mapuche en una ceremonia ahí en Pailemán, en la costa del Atlántico. Resulta que me voy a dormir y sueño que apoyo mis brazos
en lo que sería la cordillera de los Andes, que va de Venezuela a Tierra del Fuego, y podía apoyar el mentón sobre mis manos y ver desde la cordillera el mar. Y esta visión, que fue muy impactante, o sea, sí. Fue el resultado para mí en aquel momento de tanta cosa hermosa que me había pasado, tanta cosa fuerte que me había pasado, en una ceremonia con líderes espirituales de pueblos originarios mapuches, previa a una liberación, me hicieron exactamente la misma pregunta que vos. Me dijeron, ¿y por qué el cóndor, no? Y les contesto que es mi recuerdo más antiguo y original que me relaciona al cóndor. Y ellos me dijeron que ese cerro que había subido era un lugar muy sagrado para ellos, que era un lugar donde los espíritus, los antiguos, le dan al hombre la visión de su vida. Y fíjate qué loco, porque a lo largo de más de 33 años que llevo trabajando con cóndores, todo mi trabajo tiene que ver con devolver el cóndor de Venezuela a Tierra del Fuego y bueno, esto que decías vos, ¿no? De incubar, criar, liberar, rescatar. O sea, todo un trabajo dedicado a eso, que es como un hilo que uno va tirando y cada vez es más hermoso, ¿no? Cada vez es más fantástico y uno cada vez queda más enganchado en lo que hace, ¿no? Fascinado con lo que hace, agradecido, muy agradecido con lo que uno hace. Y pensando en esto que estamos charlando, recuerdo que cuando empecé a estudiar biología, empecé porque lo amaba y no esperaba nada a cambio. Y hoy te diría que es lo mismo lo que me sostiene, ¿no? Aprovecho por ahí, volvemos un poquito atrás. Es maravilloso lo que estás contando y además es muy interesante porque yo sé que tu programa lo que va a hacer es un poco fusionar el conocimiento científico pero también los saberes ancestrales de los pueblos originarios, ¿no? Hay una fusión en ese programa. Pero quería un poco, además para explicarle a la gente que nos esté escuchando en este momento, el programa es integral, va desde la cría, va a la reintroducción, rescate, liberación. Y en esa época, entiendo yo, corregime si no se hablaba tanto de reintroducción, que hoy sí está un poco, digamos, es más amplio el trabajo que se viene haciendo en Sudamérica, en Argentina, pero en Argentina no era tan común hablar de criar para reintroducir una especie que en este momento además, estaba más amenazada, decime vos si era así, ¿no? Estaba en una situación más crítica aún. Sí, no era, de hecho no había, a ver, el programa tiene una identidad, empecemos ordenando eso, que es lo que vos decís, ¿no? Cuando empecé a trabajar con cóndores, yo tenía, por un lado, desde el lado científico, sabía que los grandes buitres estaban en problemas a nivel mundial, estaban desapareciendo. Sobre todo teníamos un caso cercano del cóndor californiano, del cual quedaron en el año 87 solo 27 cóndores. Imagínate, Estados Unidos tuvo que capturar a los últimos 27 cóndores que le quedaban para ponerlos en cautiverio, ¿no? Por eso era un caso que a mí me pegaba mucho, porque yo te conté que en el 91 estaba trabajando ya, desde el 80 y pico ya estaba trabajando en el zoológico porteño. Entonces era un caso muy emblemático, ¿no? Estados Unidos perdía a su cóndor californiano, un animal que ocupa el mismo nicho ecológico, el mismo lugar en el ambiente que el cóndor, como carroñero, como el que limpia, pero también el mismo nicho cultural. Para los Chumash en Estados Unidos, el cóndor es el que lleva el alma de los muertos al reino de arriba, ¿no? Entonces yo decía, no nos podemos dar el lujo de vivir lo que vivió Estados Unidos con su cóndor californiano, porque yo sabía también que el cóndor andino había dado signos de extinción en Sudamérica. En Venezuela lo declararon extinto en el año 1965, Colombia le quedaban 50 cóndores, 25 en Ecuador, Argentina y Chile tenían la mejor población, pero teníamos extinciones locales en la costa atlántica. O sea, yo sabía que Charles Darwin, Perito Moreno, Hudson, Clarat, D'Orbigny, todos los naturalistas de 1830 encontraban cóndores en la costa atlántica y eso nadie tenía ni la menor noticia que el cóndor vivía en la costa atlántica de Patagonia, por ejemplo. Claro. Entonces, todo este panorama de retracción y saber que Estados Unidos estaba invirtiendo $20 millones para tratar de recuperar a su cóndor californiano, yo digo, bueno, nosotros no tenemos ninguna oportunidad de llegar a ese nivel. Digamos, nosotros si no hacemos algo ya, ahora, estamos en el horno, ¿no? Entonces la idea fue tomar
desarrollos que habían hecho en Estados Unidos para el cóndor californiano, que ellos ya estaban probando el tema de la reproducción del andino como modelo biológico. Entonces, aprovechar toda esa movida. De hecho, trabajamos con el doctor Michael Wallace del San Diego Zoo. En aquel momento estaba en Los Ángeles, me parece, Michael, después pasó al San Diego. Y trabajamos en concreto muy en alianza con Estados Unidos en esto. Y empezamos a desarrollar la técnica de incubación y cría artificial. ¿Por qué? Porque los cóndores, estamos hablando del ave voladora más grande del mundo, endémico exclusivo de Sudamérica, son fósiles vivientes. O sea, el pájaro es un fósil, ¿no? Entonces, realmente llegan a la madurez sexual cuando ya tienen 9 años, es lo que hemos visto nosotros. Tienen una sola cría cada 2 o 3 años, una tasa reproductiva bajísima. Entonces, cualquier impacto que la naturaleza le ponga o que el hombre le imprima es devastador para la especie. Entonces dijimos, acá, y esto lo dijimos en agosto del 91, como te decía, hay que trabajar en la reproducción. Y la reproducción hay una estrategia que es muy clave para todo esto, que es un truquito. Cuando el cóndor pone su huevo, la pareja pone un huevo en cautiverio, vos podés retirar ese huevito que pone la pareja. Y al mes, como si eso se hubiera roto, la naturaleza tiene una llave maestra ahí que dice, bueno, al mes pone un segundo huevo. Entonces vos, el primer huevo lo tenés que incubar y criar artificialmente, y el segundo lo dejás al cuidado parental. El primer huevo que retiramos, nosotros, de la pareja de Pehuel y Guillén, que es la pareja del zoológico en aquel momento, el que teníamos allá, lo pusimos en condiciones de reproducción, pusieron su primer huevo. Este trabajo hecho acá en el Zoológico de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. Claro, ellos trabajaban ahí, entonces bueno, pusimos en condiciones a Pehuel y Guillén como para que tengan su cría, pusieron su huevo, y cuando pusieron su huevo, retiré ese primer huevo. No te puedo contar la adrenalina que tenía al retirar ese primer huevo, claro. Pero lo cierto es que no tenía incubadora para incubar el huevito, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para incubarlo? Entonces, bueno, tenía un amigo, Antonio Gallo, que en su casa tenía una incubadora porque a él le gustaban los faisanes. Entonces yo hablé con él previamente, digo, che, Antonio, mira, yo tengo esta idea, me gustaría hacerla. Me prestaba una incubadora, y me prestó una incubadora Joner, horrible, ¿viste? Una máquina muy chiquita que no tiene rotación automática, bueno, algo muy precario, digamos, dentro de lo que es el mundo de la incubación. Eso evolucionó un montonazo, pero lo cierto es que Antonio me prestó esa incubadora, así que me iba en bicicleta a la casa de él para dar vuelta, porque este huevito, los huevos de los cóndores tienen un proceso de incubación, son los más largos dentro de las aves, son 60 días de incubación, 57 casca y 3 para nacer. Así que bueno, me iba a la casa de Antonio tempranito a rotarlo, y a última hora volví a rotarlo de vuelta, pero necesitaba una rotación en el medio, entonces necesitaba un voluntario que me diera una mano con eso, y el voluntario fue la mamá de Antonio, que era una italiana viejita que iba y me daba vueltita ahí para que el huevo no se pegue el embrión a la cáscara, ¿no? Así que ese fue mi primer voluntario del programa, la mamá de Antonio. y bueno, y te pedí, yo les conté que trabajaba en el Teatro San Martín, era muy amigo de Néstor Segade, que era el jefe de escenografía, y dije, Nestri, necesito que me hagas unos títeres de goma para alimentar y facilitar el imprinting. Claro, porque esto además hay que comentarlo, en la cría hay que simular ser el papá y la mamá con títeres. Exactamente, ¿no? Nosotros el truco es que lo ponemos al pichón una vez que sale de esa incubación, lo ponemos en una caja que es una nursery, que tiene un vidrio espejado, y entrando con estos títeres de látex que representan al papá y a la mamá, le damos la comida, toda la interacción se trabaja en aislamiento humano. Así eso lo para llamamos, que el animal no se impronte. Para que humanos se impronte con cóndor, no con humano. Claro, el imprinting es un proceso muy fuerte, don Conrad Loren lo estudió hace muchísimos años. Él llegaba al límite de pasear unas cajas de cartón a unos patos y luego liberaba esos patos en el ambiente natural y veía que los patos, en vez de ir con sus congéneres, seguían a la caja de cartón. Entonces, bueno, el proceso es durísimo. Pero ¿qué pasa? La naturaleza está preparada para que el pájaro, cuando nace, lo que ve en su entorno es a sus padres, y fijan no solamente la figura de sus padres, sino las constelaciones en el cielo, una serie de razones que hacen a su supervivencia, digamos. Claro. Así que nosotros lo que hacemos es utilizar estos títeres de látex que representan a los papás. Me acuerdo que el director de aquel momento, don Marcos Dabat, fue y le dije, Marcos, necesito comprar un vidrio espejado para ir, pues estoy usando unos carteles en desuso que hay para armar una nursery. Digo, ¿me ayudás con esto? Me dijo, sí, toma. Y me lo dio él, de su bolsillo. Me dijo, toma, comprate el vidrio que necesitas. Y bueno, y empezamos a
a criar este primer pichoncito que nació Inti, me acuerdo con la caja, yo vivía un poco en mi mundo, pero el punto es que vino una periodista, me acuerdo, del diario Clarín, al zoológico en aquel momento, preguntando, che, ¿qué están haciendo? ¿Qué están criando? Y Anita Pirra, que era la jefa de prensa, dice, mira, está Luis que está criando un condorito, vení que te lo muestre. Y bueno, la chica vino, ¿no? Y yo entré con los títeres, le di de comer, o sea, yo en mi mundo, digamos, no tenía idea del tema mediático con todo esto. Así que bueno, le di de comer al condorito, ya lo vio todo, y fui a mi casa. En aquel momento yo no tenía teléfono, no existía el celular, pero tampoco tenía teléfono en mi casa, no escuchaba la radio, no leía los diarios, digamos, vivía en el mundo de biólogo colgado a un gancho. Y cuando llegué al zoológico me pararon en la puerta y me dijeron, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y yo decía, yo no hice nada, ¿qué hice? El teléfono, no te juro lo que era, Betania, lo apoyabas y sonaba, lo apoyabas y sonaba. Clarín había puesto 3/4 página central, ¿viste? La tapa de Clarín, 3/4, estaba con un títere y decía títeres para dar vida. Eso era el titular del Clarín del día. Claro. Explotó, voló todo por el aire, ¿no? Claro. Todos querían que vaya el hombre del día a hablar con todos los medios. Innovador en Argentina. La gente no entendía, esto que vos estás diciendo, la gente no entendía de qué se trataba, una locura, a todo el mundo le fascinó, y me acuerdo que, bueno, los directores de aquel momento en el zoológico veían que yo había hecho esto con carteles oxidados, con títeres que hizo mi amigo. Entonces me decían, ¿qué necesitas? Y le digo, compremos incubadoras, no tengo incubadoras. Así que así nacieron las 2 primeras incubadoras, Humideir, por supuesto, las mismas incubadoras que usaban en Estados Unidos para los cóndores californianos. Y hubo, viste, esta cosa del progreso, los rollos de fotos se dejaron de usar, y había quedado abandonado un kiosquito que vendía rollos de fotos, y ahí armamos el primer centro de incubación. Un kiosco de rollos de fotos, que tiene el mérito de haber incubado y criado al 100% de éxito, o sea, huevo fértil, pichón liberado. Yo hablaba esto con Susi Kaczynski del centro de incubación de San Diego, y me decía, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? O sea, no puede ser lo que están haciendo, ¿viste? Por favor, ¿viste? La creatividad argentina. No, y de hecho, te digo, ellos usaban recursos, helicópteros para llevar los huevos de un lado al otro, y nosotros traíamos un huevo de La Habana en Cuba, vino un huevo de La Habana en Cuba en una cajita con mijo, una cajita de cartón, el piloto me lo entregó, y salió un pichón que fue liberado en Chile, ¿viste? Una locura. Me acuerdo de Michael, me decía, por favor, que eso no se sepa. Porque claro, estaban gastando fortuna en trasladar los huevos y esto iba en una caja cualquiera, ¿ves? Pero bueno, lo cierto es que trabajamos en lo que es la incubación y la cría. ¿Y las primeras liberaciones dónde se empezaron a desarrollar? Bueno, ahí viene la otra pata importante del programa, que es la liberación, ¿no? O sea, así como hablamos de la incubación y la cría, viene después el tema de la liberación. Dicho sea de paso, hoy el programa cuenta con el único centro de incubación artificial en Ecoparque de Buenos Aires, y hoy tiene todo, ¿no? Acabamos de incorporar una Grumbach, que es la mejor incubadora del mundo, las Humideir siguen funcionando. Ahora, bueno, trabajás de otra manera, ¿no? Tenés la oportunidad, la gran suerte de tener una infraestructura para incubación que reúne todos los huevos que se ponen en todas las instituciones zoológicas del país, incluso del extranjero también. Pero el punto en aquel entonces era, bueno, ¿qué se hace con la liberación de los cóndores? Y yo en aquel momento pensaba, bueno, liberémoslos en Venezuela, donde la especie se había extinto en el 65, había una fundación allá que se llama Fundación Bioandina Venezuela, que trabajaba en el Mucunturia, y poniéndome en contacto con la directora de la fundación, María Rosa Cuesta, le digo, mira, María, yo tengo cóndores, ella estaba liberando cóndores que provenían de Estados Unidos, le digo, nosotros tenemos pichones para liberar, te los podemos mandar y los liberamos allá. Y por esas cosas del Cóndor Power que decimos nosotros, el cóndor no quería. O sea, el cóndor no tenía ningún interés en ir para allá. Entonces, todos los esfuerzos que nosotros hacíamos, nos lo boicoteaba permanentemente. Y esto a mí me dio mucha ansiedad, porque teníamos 5 pichones para liberar, y todos los esfuerzos que hacíamos se veían cortados por alguna situación. O sea, pasaba algo que boicoteaba. ¿A qué edad ya se pueden empezar a liberar? Vos, una vez que los incubás, nace el pichón, van a pasar los primeros 2 meses en estas nurseries con títere, y después ya pasan a corrales de maduración, a recintos de maduración, donde ya los juntás con otros pichones.
más cóndores adultos que están interactuando para que se reconozcan y reforzar esta cosa del imprinting con su especie. Y ya cuando tienen 5 o 6 meses están listos para ser llevados a los lugares de liberación. Así que teníamos los primeros 5 pichones para liberar y no teníamos lugar para la suelta porque este proyecto de liberarlos en Venezuela se veía permanentemente boicoteado por alguna situación, alguna razón incomprensible, pero se daba, ¿no? Y bueno, esto que vos contabas, el programa, cuando lo iniciamos, sabíamos que estaban desapareciendo los cóndores y decíamos, viste, que habíamos visto una situación donde vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que la gente originaria durante miles de años honre al cóndor y la gente que recién llega a este continente lo declare plaga, diga que le lleva las ovejas volando, ¿no? Entonces cuando empezamos con el programa yo veía que ahí había algo que no sabía qué era, pero que me daba cuenta que algo había. Porque digo, no puede ser que esta gente solo sobrevive en el Ande gracias a sus auquénidos, gracias a la llama, la alpaca, la vicuña, ¿no? Y vos decís, es una ganadería de altísimo nivel, porque la fibra de la vicuña es más fina que la seda natural, la carne de la llama no tiene colesterol, y esta gente, si no tiene esos animalitos, no sobrevive. Entonces no es raro que los pueblos andinos honren a sus auquénidos como seres sagrados, porque claro, no es posible la vida sino, ¿no? Es lo que le pasa a un beduino en el desierto, que si no tiene su camello, se muere. Bueno, entonces, para una cultura como la nuestra, es muy fácil entender que esta pieza clave en la supervivencia, uno la honre. Pero ¿y el cóndor? ¿Cómo puede ser que esos ganaderos ancestrales, que solo sobreviven con su ganado, honren? No es que le digan, lindo pájaro, no, que lo honren. Entonces yo digo, esta gente sabe algo que nosotros desconocemos, porque los recién llegados en los últimos 500 años, que metieron oveja, vaca, caballo, trajeron sus animalitos, le declaran la guerra, ¿no? Y de hecho, Julio Verne, hijo del capitán Gran, lo inmortaliza llevándose a su hijo, ¿no? Ahí volando a través del Ande. Esta cosa que el cóndor mata, que se lleva volando entre las garras la oveja, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos un problema cultural porque hay una declaración de guerra a toda la fauna auto. Pero al cóndor principalmente, ¿no? Le han dado que sí, da calambre. Y claro, de hecho, vos fíjate que este animal es sagrado, porque para el hombre andino es el nexo con el cosmos. Y en el caso de los Gununacuna, los tehuelches en Patagonia, Hanana, el cóndor, es el que lleva el alma de sus muertos a las tolderías de los antiguos, una vez que mueren. Entonces digo, hay algo de estratégico en sacar esos eslabones culturales tan importantes para nuestras culturas originarias, ¿no? No es nada más que un tema de producción agropecuaria, digamos, tiene que ver con algo estratégico, ¿no? Así que bueno, el cóndor empezó a recibir todo el achaque, que después charlaremos un poco de todos los problemas que tiene, pero lo cierto es que cuando arrancamos con el programa decíamos, esta gente sabe algo, entonces vamos a unir, con la identidad del proyecto fue unir la ciencia, el último desarrollo biotecnológico que haya, con la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Y era un desafío porque de esa otra ala yo no tenía ni la menor noticia, salvo esto que te estoy contando, darme cuenta que algo había. Y decir, le vamos a dar la misma oportunidad, y de hecho el símbolo del programa es una pintura rupestre de la cultura Comechingón de Cerro Colorado en Córdoba, que la tomamos porque dijimos, el tipo o la mujer que pintó eso tenía el contacto con el cóndor, sabía quién era el cóndor. Entonces vamos a levantar esa memoria, que esa memoria esté viva, ¿no? Y de hecho los pueblos tienen su cosmovisión, su cultura, su diseño vivo, llegó a nuestros días. Entonces eso es algo que hay que retomar, hay que levantar. Así que desde el principio del programa, del primer paso, la identidad ya estaba. Y esto sí era muy raro, casi hasta el día de hoy, de que equipos científicos se unan a pueblos originarios, a líderes espirituales para llevar adelante algo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué te cuento esto? Esto era importante explicarlo para que se entienda que cuando los 5 primeros pichones estaban listos para ser liberados y las cosas en Venezuela no resultaban, un líder espiritual de Ecuador, Nelson, hizo una ceremonia de ayahuasca preguntando qué pasaba, por qué no nos dejaban liberar los condoritos. Entonces se le manifestó una hembra de cóndor y le dijo, avisale a Luis que se quede tranquilo, que los cóndores somos animales muy sagrados y sabemos dónde y cuándo vamos a ser liberados. Mirá. Así que él me llamó cuando salió de esa ceremonia y me dijo, hermano, dice, una hembra se me apareció, me dijo todo esto para vos, y una vez que terminó ese mensaje, se sacudió y desapareció. Claro. Y ese comentario que Nelson me hizo me trajo mucha paz, o sea, me dio mucha tranquilidad. Digo, yo, claro, esto, que Gil, ¿no? Que
hay que esperar. Te bajó la ansiedad. Me quitó la ansiedad, claro. me limpió toda la locura que tenía en la cabeza, se fue como un soplido, ¿viste? Ya claro. está, no estaba mal. Así que bueno, a partir de ahí conecté con gente amiga que estaba trabajando en Bariloche, don Lorenzo Simpson, Velati, bueno, una serie de amigos, biólogos, naturalistas, ornitólogos, para buscar a ver si había algún lugar donde liberar los cóndores. Y me acompañaron, me llevaron ellos a ver distintos lugares en las cercanías de Bariloche, y buscando mucho, mirando mucho, dejándonos llevar, llegamos a un lugar que se llama Valle Encantado, que con su nombre lo indica, es mágico, es Disneylandia, no existe. ¿En Río bellísimo. En Río Negro, Valle Encantado comparte, lo atraviesa el río Limay, así que comparte Río Negro de un lado y de la otra margen el Neuquén. Pero bueno, el valle es de película, es una locura. Llegamos ahí a la casa de una familia de los Van Ditmar, cruzamos en una lanchita el río Limay, y del otro lado del río Limay nos esperaba un paisaje increíble. Había un cañadón, del lado izquierdo del cañadón una pareja de cóndores con un nido, del lado derecho del cañadón una pareja de águilas con su nido. Y esto para mí fue muy simbólico, porque conocía la profecía que dice que en América, que antes de llamarse América tenía su nombre, se llama Abya Yala, en el continente Abya Yala, que es el único continente en esta tierra que une el polo norte y el polo sur, ¿no? Es el único lugar de la tierra que junta los dos polos. En eso hay un espíritu que rige para América del Norte, que es el espíritu del águila, que tiene que ver con la estrella polar. Lo que pasa en la tierra pasa en el cielo, ¿no? Y eso es muy importante, el espíritu del águila, para dar identidad a ese pueblo, digamos, a los pueblos que caminan en esa parte de la Abya Yala. Y después hay un espíritu en Centroamérica que caminan debajo de las alas del Quetzal, estas aves tan hermosas, ¿no? Y para Sudamérica se camina debajo del ala del cóndor. Y esta profecía dice que es el Quetzal el que va a unir al águila y el cóndor, ¿no? En un despertar del espíritu, en este nuevo Pachacute que estamos viviendo ahora. Así que entrar a ese cañador y ver dos parejas con sus nidos ahí de águila y del cóndor, para mí era la unión de la profecía, ¿no? Entonces entramos a ese cañadón, y mientras iba caminando con Lorenzo, me acompañaba Lorenzo Simpson, íbamos caminando por ahí y llegábamos ya a un lugar interno, como una gran olla interna, en el medio de la cual yo me imaginaba que ahí se podía emplazar una plataforma de liberación fantástica. Pero claro, tenía los dos cóndores posaditos ahí mirándome, que estábamos caminando por ese lugar, y pensé, no será mucha presión para esta pareja de cóndores traer 5 cóndores, 5 pichones acá, no los estaremos molestando, ¿no? Entonces cuando pensé eso, en ese momento preciso, entraron 5 pichones de cóndor a volar en la olla donde estábamos, y volaron sobre nuestra cabeza, y fue muy hermoso ver que uno de esos pichones se posaba entre medio de la pareja del macho y de la hembra, y ningún problema, o sea, me mostraban que estaba todo bien, ¿no? Entonces digo, bueno, no está todo bien, evidentemente hay permiso, ¿no? Y cuando digo esto, la hembra se sacude, como en la visión de Nelson, ¿no? Y deja caer una pluma que fue volando hasta el lugar donde se iba a hacer la plataforma de liberación. Así que bueno, junté esa plumita, di las gracias por tanta belleza y me volví a Bariloche. Claro, porque también hay esta preocupación que se puedan integrar los nuevos ejemplares que van a formar parte de un hábitat que ya está poblado por otros cóndores, ¿no? Ahí totalmente. Puede haber algún tipo de relación de competencia, no sé. ¿Se adaptarán o no? Claro. ¿Qué pasará? Bueno, ¿y cómo eso era un poco prueba y error, ¿no? Total. El programa siempre nos puso al filo del conocimiento. O sea, claro, siempre, desde el principio. O sea, siempre estuvimos al borde de lo que se está haciendo, porque no lo sé. O sea, no. De hecho, nosotros criábamos con títere, pero los pájaros que crías con títere pueden sobrevivir en la naturaleza, pueden formar pareja, pueden tener sus pichones. Todas las respuestas no existen. Nadie sabe en el planeta si eso va a andar o no. Lo que pasa es que la herramienta era poderosa, y yo decía, bueno, si esto nos da la posibilidad de probarlo, podemos encontrar una manera de darle una chance a que no se extinga, ¿no? Y lo mismo con seguimiento, o sea, nosotros los claro, antiguos... y ahí venía toda la otra parte después de tener que hacer, o sea, no terminaba con la liberación, después hay que hacer todo el monitoreo. Claro, y los cóndores, una vez, los que no tienen experiencia de vuelo, el gran problema es, a ver, los cóndores cuando crían a su único pichón, ¿por qué no tienen otra cría cada 2 o 3 años? Porque ellos se ocupan de la cría por 2 o 3 años. O sea, la cría es totalmente indefensa una vez que vos la liberás. O sea, vos abrís esa puertita, la soltaste y depende de sus padres. Ahí los padres no están. Entonces vos tenés que tomar, el equipo tiene que tomar
a su cuidado ese pichón. Entonces, ¿cómo se hace el cuidado de ese pichón? Bueno, como decía María Rosa, que cuando él vino a trabajar con nosotros a Valle Encantado ahí con la Liberación, me decía, Muérnago, ustedes están locos. Porque claro, nosotros antes que amanezca, antes que aclare siquiera, llegamos al lugar donde están los cóndores, nos quedamos todo el santo día siguiéndolo donde ellos vuelen, porque el viento va para allá, vamos para allá, si el viento va para el norte, para el sur, ellos no saben volar, pero imagínate un pajarraco que tiene 3 metros de envergadura alar, cuando abre las alas en los vientos de la Patagonia, es un barrilete, tenés un barrilete que vuela y no sabe a dónde va, entonces bueno, vos lo tenés que seguir a distancia de binocular, de monóculo, lo seguís todo el día para dónde vaya, ¿no? ¿A dónde va? ¿Dónde quedó? A la noche, marcás el punto con un GPS y te volvés a la base. Y entonces cada pájaro tiene 2 personas que lo siguen a donde vaya y todos nos encontramos a la noche en la base y decimos, ¿cómo te fue? Bueno, esto, aquello, vino un zorro, pasó el otro, vinieron los cóndores, pasás el parte y te llevas un pedazo de carne, una oveja, una pata de vaca, algo, te lo llevas de noche, 2 de la mañana, a donde quedó tu pájaro, y lo dejás en algún lugar estratégico que vos considerás que el pichón cuando amanezca lo va a ver y va a comer. Eso es un trabajo monumental. Ustedes están muérnagos, ustedes están locos, me decía. Pero con toda razón, porque además, por más que entiendo que el pichón no va a volar muy lejos porque, bueno, está aprendiendo a volar, pero el vuelo del cóndor es un vuelo, o sea, kilómetros. Claro, sí. O sea que es kilómetros, pueden ser kilómetros. Así que bueno, el desgaste físico de caminar tremendo. Kilómetros y kilómetros para seguir. Kilómetros. Entonces vos le dejás la patita o le dejás la oveja, lo que le estés dando de comer, y a la mañana volvés a la base y antes que aclare tenés que volver otra vez al campo. O sea que en realidad no hubo noche, por decirlo de alguna manera. Entonces volvés otra vez al campo y cuando aclara empezás a cruzar tus dedos, rezarle a quien quieras, pidiendo que el pájaro baje a comer lo que vos le dejaste. Cosa que no ocurre, o sea, de ninguna manera, ¿no? Entonces, encima eso, digamos, que puede ser en vano. No, que no va a ocurrir porque vos pensás que el cóndor está recién liberado y tiene miedo, o sea, él no tiene idea dónde está, qué es. A ver, vos lo tuviste 2 meses en una bandada consolidada, en el lugar, arriba del cerro, y cuando abrís la puerta, esa bandada, al consolidarla, es muy importante porque ellos se mantienen juntitos y les da cierta seguridad, y vos lo tuviste 2 meses en el lugar antes de soltarlo, o sea que reconocen el espacio donde están, pero igual el miedo a estar libre es tremendo. Entonces lo más probable es que no quiera comer los primeros días y que se vaya del lugar. Entonces sigue yéndose a otro lado, lo seguís todo el día, a la noche volvés a buscar ese alimento que dejaste, lo volvés a poner, y todo esto lo vas repitiendo hasta por lo general 4 días, una semana, hasta que el pájaro, el hambre, ya lo lleva a comer. Entonces hace un clic y entiende cómo es el proceso, que él va a encontrar comida en el entorno, pero después, claro, tiene que aprender el rol que cumple dentro de la cultura de los carroñeros del lugar donde los está soltando. Entonces él tiene una forma de acceder a la comida que la tiene que aprender, digamos, ¿no? Y esto se aprende con la experiencia, no le cabe otra. Tenemos anécdotas muy lindas, pues los cóndores son muy jerárquicos. Entonces le poníamos por ahí un caballo muerto en el lugar para que coman, y claro, se juntaban cóndores de otros lados, venían de todos lados a comer ahí, águila, jote, viste, toda la familia carroñera. Y los nuestros, claro, fascinados, ¿viste? Metidos ahí entre todos ellos, ¿no? Uno más del grupo. Y de golpe vos veías que todos los pájaros, todos los carroñeros, se iban para todos lados, se abría todo, chavo, pasó algo, y llegaba un tremendo macho adulto con una cresta gigante, blanco como la nieve, ¿viste? Claro. Estos machos alfa tremendo. El jefe, claro, llegó el mero, ¿viste? Claro. El número 1, y todos los carroñeros se corrían dejando paso, menos los nuestros que se decían, es mi oportunidad. Se corrieron, y verlo al macho este terrible, agarrarlos del cuello directamente y sacarlos del grupo, dándoles el lugar que le correspondía. Aleccionándolos. No, pibe, viste, vos tenés que hacerte de abajo. ¿Viste? Claro. Y bueno, y pusimos a punto con una empresa de Estados Unidos, Microwave, con Mike Wallace y con la NASA, mira, con el Centro Espacial Goddard de la NASA, a punto los primeros transmisores satelitales para seguir el vuelo del cóndor. Los antiguos decían que el cóndor cuando vuela se va a ver con Viracocha, que viste ese representante de esa idea. Y es cierto, nadie sabíamos qué pasaba cuando los cóndores volaban. Uno decía, sí, vuelan para el este, no van para el oeste. No teníamos la menor idea qué hacía un cóndor cuando volaba.
Así que pudimos desarrollar los primeros 5 transmisores satelitales. ¿Y cuánto volaba además, no? No teníamos ni idea, claro. ni dónde volaban, ni a dónde volaban, ni cómo lo hacían, no teníamos ni idea, no teníamos la menor idea. De hecho, creíamos en aquel entonces que Valle Encantado estaba en el Parque Nacional Nahuel Huapi, ahí al lado, que es uno de los principales parques nacionales del país, y nosotros estábamos convencidos que dentro del Parque Nacional vivía una población de cóndores y que estaba todo bien, digamos, que ahí con eso ya estaba, ¿no? Y bueno, desarrollamos estos primeros 5 transmisores satelitales para probar si funcionaban o no, si andaban o no. Así que liberamos a estos condoritos con los 5 transmisores, que fueron los primeros en el mundo en seguir el vuelo de un cóndor. Por eso te digo que la experiencia era siempre al límite, ¿no? Sin saber, ¿no? Y funcionaron muy bien. En aquel momento eran una tecnología Doppler, que, viste el efecto Doppler cuando vos estás en una estación de tren, por ejemplo, y cerrás los ojos, o cuando estás en la ruta y cerrás los ojos, podés escuchar que un auto viene y escuchás el motor, que el sonido, a medida que se acerca a vos, se va haciendo más fuerte, y a medida que pasa el sonido se hace más débil, ¿no? Esta cosa de... ¿no? Y gracias a eso vos sabés cuándo pasó por frente tuyo, ¿no? Esto es el efecto Doppler, que es las ondas sonoras se achican en el momento que están más cerca tuyo. Estos transmisores satelitales funcionaban con un efecto parecido. Entonces, cuando el satélite pasaba por encima de ellos, iba recibiendo la señal y se iba perdiendo después, ¿no? Entonces, si tenías suerte, digamos, esa información te llegaba a vos, y vos con una serie de cálculos podías saber dónde estaba la coordenada, el día y la hora que el pájaro estaba en ese lugar. Claro. Entonces, eso nos permitió por primera vez seguirlos en base a unas cartas topográficas. O sea, nosotros íbamos al Instituto Geográfico Militar, comprábamos las cartas topográficas del lugar donde estábamos trabajando, le poníamos un acetato arriba transparente, y con reglas y lapiceras indelebles hacíamos las cuentas y marcábamos la posición del cóndor en un acetato. Y soñaba en aquel momento, yo decía, pero si los mapas tienen curvas de nivel, yo creo que podemos, cuando nació la computación en Argentina, yo decía, yo creo que podemos hacer un programa que cargue las curvas de nivel y marcar el relieve en curvas de nivel y ver el posicionamiento. Bueno, ese sueño que tenía en aquel entonces, hoy, en realidad, los sistemas satelitales que usamos son tremendos, te dan la velocidad, la temperatura, la altura, la dirección del vuelo, muchísima información, y eso se refleja en sistemas de monitoreo satelital que vos volás directamente con el cóndor. O sea, vos desde tu ordenador ves el lugar, ves la casita del poblador, el camino de la huella. Entonces realmente podés seguirlos en esos enormes desplazamientos que hacen, ¿no? Así que bueno, toda la tecnología de reintroducción se basa básicamente en 2 grandes grupos. Uno son los pájaros de rescate y rehabilitación, que tienen experiencia de vuelo. Ellos simplemente volvés al lugar, abrís la puertita y salen volando. Y los que no tienen experiencia de vuelo, que se liberan con toda esta historia que te cuento de la plataforma de liberación, los seguimientos, llevarle la comidita, que es un proceso enorme, que hasta ahora lo venimos haciendo desde Sierra Pailemán en la costa atlántica, donde hasta ahora incubamos y criamos con cría parental. Ya los últimos datos son 82 pichones nacidos, y gracias a los programas de rescate, que es el otro gran pilar del que podemos charlar un poquito, de los pájaros rescatados y los pájaros criados, ya liberamos unos 247 cóndores hasta ahora. Pero hablaste de Sierra Pailemán, ahí sí. Quería detenerme un poquitito, porque ese es un proyecto que nace después, ¿no? Que Exacto. tiene que ver con recuperar la población del cóndor en la costa atlántica. Claro, pero no después, después, porque está bien lo que decís que es después, pero no después. ¿Por qué? Porque en la profecía de Nostradamus ya figuraba la costa atlántica. Pero es terrible, porque en el 91 yo ya decía que teníamos que generar un programa de reproducción coordinando la población cautiva de cóndores que hubiera en Latinoamérica. Hoy es un studbook latinoamericano de cóndores que maneja junto con otros studbooks internacionales, y volver a retornar el cóndor a la costa atlántica, pues sabíamos que los naturalistas lo habían encontrado. Entonces decíamos, bueno, hay que retornarlo, pero ¿dónde está el cóndor en la costa atlántica? Ningún naturalista contaba con un GPS para decirnos, acá está el dormidero, acá estaba la condorera. Entonces era el sueño, la frutilla del postre, era encontrar ese lugar en Sierra Pailemán. Ustedes tenían estos en escritos de naturalistas del siglo XIX. Claro, Charles Darwin, cuando hace su viaje del Beagle, relata en su memoria la presencia de los cóndores en el Atlántico. Hudson, el padre de la ornitología, tiene
libro bellísimo, ¿no? De las historias de él en sus viajes a la Patagonia. Él cuenta que le pega un escopetazo a un cóndor en la playa del Cóndor, ahí en Viedma, y que baja a buscarlo y no está. El cóndor lo mira desde arriba como burlándose de él, y él decía que después ese va a seguir comiendo lobos marinos, digamos. Entonces digo, hermoso, ¿no? Las historias de los naturalistas, uno se los imagina re serios, hermoso cómo vivían la naturaleza. Sí, como un poco niño, de locura tenían que tener para hacer lo que hacían. Niño, ¿entendés? Sí, Niños jugando, digamos. Lo que pasa con juguetes es un poco más sofisticado. Pero bueno, el punto es que los naturalistas veían cóndores ahí, pero no sabíamos dónde estaba el lugar, las condoreras, no teníamos esa información. Y la verdad es que contarte cómo llegamos a Payelmán me llevaría 2 horas, esta es la verdad, porque fue un viaje donde el cóndor tomó el control. Yo en realidad estaba yendo a Bariloche de vacaciones, y el cóndor tomó el control del viaje y terminamos de la mano del cóndor en Sierra Payelmán. No tiene nada que ver con nada. Necesitaría un par de horas para contarte de qué se trata, algún día lo charlaremos, pero lo cierto es que, bueno, encontramos las antiguas condoreras, no encontramos nada, el cóndor nos llevó a las antiguas condoreras. O sea, lo tomo así sin saber mucho, como ese primer llamado que hubo en aquel momento, ¿no? Exactamente, porque esto es lo que tiene... Como que el cóndor siguió guiando tu camino. Esto es lo que tiene trabajar desde la cultura, ¿no? Entender que las cosas se van dando mucho más allá de la razón. Hay cosas que no tienen que ver con la razón y que se manifiestan, ¿no? Podemos charlar de eso a través de un montón a lo largo de estos 33 años hubo 1000 manifestaciones alucinantes con esto que te contaba de Nelson. Bueno, hemos tenido montones de manifestaciones de diferentes culturas donde decís, wow, chao, ¿qué hago con esto?, ¿no? Donde se manifiesta el gran misterio de la vida, digamos. Acá vos sabés muy bien que la vida tiene un gran misterio que no amerita intentar ser develado, digamos, simplemente amigate, ¿no? De compartirlo y disfrutarlo, digamos, ¿no? Y en el marco del trabajo de reintroducción, ustedes empiezan a tener que hacer frente a distintas amenazas, ¿no? Nos pusimos a trabajar con el tema del rescate, porque a medida que vos estabas trabajando con cóndores, aparecían cóndores heridos, ¿no? Te venía un cóndor que le habían escopeteado en Tierra del Fuego, el otro que había sido envenenado a tal lado. Entonces, bueno, un poco por necesidad tomamos el tema de atender el caso de cóndores que estaban en peligro. Y bueno, esto fue un largo camino que nos llevó a atender 474 casos de cóndores, ¿no? Que estaban en problemas. Y creamos, a esta altura, tenemos convenios con las 14 provincias que tienen distribución de cóndor en el país. Cuando un cóndor tiene un problema, se lo asiste como para dar los primeros auxilios a través de Aerolíneas Argentinas. Si el caso es complicado, va a los centros de manejo en aislamiento humano, porque no hay que evitar que el cóndor se condicione con el hombre, ¿no? Así que se trabaja en centros que tienen alta complejidad. Nosotros trabajamos con Bioparque Temaiken, con Fundación Temaiken, con el Ecoparque en Buenos Aires y con 2 instituciones, que es SS Acción Salvaje y Fundación Cuyunche en Mendoza. Y bueno, desde el rescate lo que ocurre es que uno ahí toma contacto con el problema que el cóndor tiene, bien concreto, bien real, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí encontramos que el principal problema que tenía el cóndor era el envenenamiento por cebos tóxicos. Esto que estaba desde el principio se convirtió en la muerte masiva de cóndores hacia el 2017. Esto era algo que no teníamos experiencia, nunca antes había ocurrido. De hecho, las abuelas, los mayores, nos decían que algo grave iba a ocurrir, porque que el abuelo cóndor se esté entregando en masa era un mal presagio, ¿no? Así que bueno, empezamos a analizar qué era lo que estaba pasando. Fuimos a todos y cada uno de los casos de envenenamiento que se daban en el país y encontramos que estaban utilizando agrotóxicos, ¿no? El carbofurán era la vedette. Así que bueno, junto con el Ministerio de Ambiente, que eso nos tocó caminarlo un poquito juntos, ¿no? Con el Ministerio de Ambiente se lanzó una estrategia nacional contra el uso de cebos tóxicos que involucró la adhesión de las 14 provincias que tienen distribución de la especie, y empezamos a abordar el tema, ¿no? Hacer los estudios de toxicología, campañas educativas, censos, encuestas. Bueno, trabajamos equipamos a la gente que tenía que trabajar, a los técnicos que tienen que trabajar a campo en estos escenarios de envenenamiento donde realmente una mala praxis te cuesta la vida, donde nos dimos cuenta que el uso de cebos tóxicos
contamina el entorno, envenena el suelo, el agua, el ambiente, toda la biodiversidad que está preparada para limpiar estos animales que están envenenados, y la salud humana. Encontramos casos de gente, unos 11 casos de personas que habían sido intoxicadas. Y cuando uno dice, ¿qué es esto del cebotóxico, el envenenamiento? Por el lado del cóndor encontramos en Argentina, que se dan las 14 provincias, y que tiene que ver con poner veneno para matar grandes carnívoros. Entonces, cuando un paisa encuentra un animal muerto, como puede ser un guanaco, una vaca, una oveja, no tiene mejor idea que meterle veneno, que son muy fáciles de conseguir, desgraciadamente, muy económicos, lo envenena a la espera que el gran carnívoro venga a comer y muera. Pero lo cierto es que esa bomba química que está activando, si la pone mal sabe que se muere. Yo te dice, don Luis, si me cambia el viento yo me muero. Y lo cierto es que eso mata toda la cadena de carroñeros, el ambiente y la gente, ¿no? Pero también no es el único uso, porque hemos encontrado que los que tienen problemas con loros envenenan mandarinas para matar a los loros. Entonces una nena comió esta mandarina corriente y se murió. Gente que tiene problemas con jabalí envenena papas para matar. O sea que el veneno, o con problemas con el burro envenena fardo, el veneno lo usan para cualquier cosa. Y el cóndor nos llevó a preguntarnos con su muerte, digamos, qué estaba pasando con el uso de cebos tóxicos, que realmente vimos. Hay un informe de Naturaleza de Derechos que estaría buenísimo que la gente lo lea, donde 42 alimentos básicos tienen 82 agrotóxicos sinérgicos. Esto quiere decir que si juntas uno con otro es más poderoso encima que estar solo. Sistémicos, o sea que entran por raíz, por más que quiera lavar la verdura, olvídate. Y que la realidad es que muchos de ellos están prohibidos. Entonces esto que le pasa al cóndor en el medio de la Patagonia o del norte, no es algo que está lejos de tu casa. Esto se lo das a tus pibes en el plato diario de comida, ¿no? Entonces, cuando vos decís la gente se enferma, la gente tiene problemas reproductivos, la gente tiene cáncer, todo el mundo conoce a alguien con cáncer, está de moda. No está de moda, estás comiendo veneno. Entonces esto es algo que lo tenemos que replantear, es algo que lo tenemos que repensar, porque de hecho hasta los mercados internacionales exigen que los productos no tengan la sopa de agrotóxicos a los que estamos acostumbrándonos nosotros, ¿no? Así que bueno, eso nos dio una línea de trabajo muy fuerte, que la estamos llevando adelante a través de esta estrategia nacional que te decía. Y después hay otros problemas como la ingesta de plomo. El plomo es la única balística que hay en Argentina, es plomo. Y el plomo sabemos que es tóxico de la época de los romanos y desgraciadamente se sigue utilizando plomo. El cóndor baja a comer un animal abatido por bala de plomo y se envenena. Por supuesto que la persona que caza y come una presa también le pasa lo mismo, bienvenido sea. Y después tenés el tema de disparos, o sea, todavía hay pájaros que no llegan baleados, desgraciadamente. Y el tema tendidos eléctricos, así que tenemos casos de choques y de electrocución. Por la apertura alar, ¿no? Claro, es muy susceptible por la apertura alar que tiene, que puede tocar 2 fases. Y todo es corregible, ¿no? Todo es sumamente corregible. O sea, necesitamos para el veneno leyes de trazabilidad y prescripción, que es lo que estamos pidiendo hace años y nunca lo logramos, porque el negocio que hay atrás de los agrotóxicos es faraónico, digamos, entonces nadie quiere meter el dedo en la llaga, pero lo cierto es que en Argentina se transportan toneladas de veneno, prohibidos muchos de ellos, y se usan para cualquier cosa, ¿no? Y esto es grave, es gravísimo. Lo mismo pasa con la balística, no logramos que se cambie la balística a nivel de país, y con el tema tendidos eléctricos también se soluciona con sistemas de disuasión. Digamos, esto, todo tiene solución, ¿no? Aprovecho que estamos ya hablando de esto para meterme en un tema que quería tocar, porque bueno, como vos bien dijiste, nos tocó a ambos caminarlo juntos en algún momento, yo desde el Estado, vos con tu fundación, que fue la estrategia nacional contra el uso de cebos tóxicos, ¿no? Y ahí aprovecho un poco a que charlemos un poco sobre el rol del Estado, que además hoy por hoy también es una figura cuestionada. Entonces, y aprovecho también para hacer una autocrítica, ¿no? Me acuerdo que cuando conocí tu proyecto, cuando conocí la labor que estaban haciendo y sobre todo cuando conocí la problemática sistémica casi a nivel país, digo porque el tema de los cebos tóxicos, como vos bien dijiste, afecta a todas las zonas rurales. Y me acuerdo que costó tanto empujar esa estrategia, le costó tanto a los que me antecedieron, me costó a mí, y era tan poquito. En realidad, cuando uno ve la magnitud del problema, veíamos que la estrategia en sí era un parche, digamos, una curita, ¿no? Trabajaba básicamente en buscar insumos para la protección de aquellas personas que iban a tener que hacer el rescate de los cóndores, muchas veces guardaparques, agentes de seguridad.
y no iba a la matriz del problema, ¿no? La matriz del problema que está vinculado a lo cultural, a lo económico, pero lo cultural, ¿no? Esa visión del paisaje como enemigo, ¿no? El paisaje autóctono es mi enemigo, nosotros venimos a traer el desarrollo con otros animales, ¿no? Y el puma es el enemigo, el guanaco es el enemigo, el cóndor es el enemigo. Entonces había que hacer un trabajo, digamos, el Estado ahí me parece que tenía que ocupar un rol de un trabajo mucho más estructural, trabajar con el sector productivo, trabajar con los productores. Hay ya un montón de casos piloto en el país, pero en el mundo también, donde se ha trabajado con la coexistencia de los animales silvestres, con la ganadería, trabajar con ese cambio cultural, con la reconversión del uso de cebos tóxicos por otras tecnologías amigables. O sea, yo me daba cuenta que iba por ahí, que lo que estábamos haciendo y que nos costaba tanto, además porque teníamos que lidiar con la burocracia, y soy crítica en eso y autocrítica porque yo estuve ahí adentro y fui parte de esa burocracia, y qué difícil cambiarla desde adentro también. Bueno, y en esta reflexión que hago, un poco quería ver tu visión de cómo vos crees qué rol debería tener el Estado, y más hoy, que se está cuestionando hoy directamente su figura en el tema de la conservación de la biodiversidad. Mira, yo te puedo contar, para mí la estrategia obviamente la articulamos con el Estado, porque creo en el Estado, si no, no le hubiera ido a golpear la puerta al Estado diciendo, che, está pasando esto, ¿no? Y de hecho tenemos la adhesión de todas las provincias, pero hay una cuestión así, sí, yo no sé, hay un elemento burocrático, que lo hay, porque tener que rendir las cosas con triplicado, con millones de cosas, es bastante engorroso, pero se puede hacer. Pero hay cuestiones más políticas, ¿viste? Que duermen un tema, ¿no? Y te lo duermen durante meses y queda tirado ahí hasta que los medios... Una vez alguien me decía, si no salen los medios no se mueve, ¿no? Como que esto mueve la política. Lo que aparece en medios es lo que mueve, ¿no? Yo creo en el rol del Estado y de hecho... En el caso, yo te conté que mi camino vino por el lado del zoológico de Buenos Aires, donde hoy el Estado tomó el lugar, digamos, hoy depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La figura pública, claro. Y es, para mí es un orgullo ver que hoy camino por adentro de este lugar y veo que están todos los monumentos recuperados, hermosos, increíblemente impecables, ¿no? Ves el paisajismo del lugar, todos los programas de conservación activos para trabajar en especies autóctonas. La gente entra gratis, o sea, la gente entra hoy gratis a un paseo que tiene seguridad, que tiene los baños impecables, limpios, educativo, científico, y para mí ese es el rol del Estado. ¿Me entendés? O sea, que haber transitado, yo inicié con un zoológico municipal, pasé toda una etapa privada y ahora vuelvo a una etapa del Estado donde me parece alucinante. Y creo que ese es el rol, ¿no? El Estado ocupándose de la cosa social, ¿no? De la cosa del bien público, ¿no? Para mí el rol es insustituible, digamos, nadie se va a venir a ocupar del bien, del recurso de todos, ¿no? Y la naturaleza es eso, digamos, es lo que todos tenemos que cuidar entre todos, ni siquiera es parte de una provincia sola, ¿no? Esto es algo, son recursos de la humanidad, ¿no? Verlos desde ese lado, ¿no? Y yo creo que es fundamental el rol. Lo que pasa es que, bueno, hoy no es un momento donde esto parezca estar en auge, ¿no? Donde vos decís, hoy es difícil trabajar en conservación, hoy es realmente un desafío, por eso te decía que al día de hoy yo sigo trabajando como empecé a estudiar, no me importa, lo hago porque me gusta, porque lo quiero, porque lo siento en mi camino y ya, ¿no? No espero recompensa, ¿no? Lo que te decía. Pero es difícil mover. Hay provincias, por ejemplo, en las 14 provincias que trabajamos, hay provincias que lideran la cosa, ¿no? Que se comprometen, qué sé yo, que están al pie del cañón, cada pájaro que aparece, están ahí, ponen y hacen, ¿no? Y otras donde es muy difícil trabajar, donde realmente te cuesta un montón que te den bola, básicamente, ¿no? Y digo, esto tiene que ver con la gente, tiene que ver con idiosincrasia, ¿no? Cuando abordamos el tema de ENCET, de los cebos tóxicos, nosotros planteamos darle el equipamiento a la gente. Ya este año hicimos, el año pasado terminamos entregando los kits a parques nacionales. O sea que hoy tenemos 50 y pico de kits desparramados en todo el país con gente capacitada, porque los kits se entregan con una capacitación para actuar, como actuar en el protocolo. Y el protocolo no tiene que ver solo con salvarle la vida al que tiene que actuar, que es importantísimo, que es lo primero que nos motivó, porque los chicos del interior nos mandaban la foto actuando en zapatilla, ¿no? Y a mano descubierta, y hoy
hoy cuando te vienen las fotos van con sus chalecos de bioseguridad, con sus mamelucos, guantes de nitrilo, barbijos, antiparra. No, ya ves que están trabajando en otra condición y eso es un triunfo, ¿no? Eso como que yo siento que ahí triunfamos, ¿no? Cuando los veo laburando así. Pero por otro lado está el tema de la toma de muestras, porque la toma de muestras se hace bajo el protocolo como para poder hacer una acción judicial. Entonces, si vos tomás mal la muestra y no tenés una cadena de custodia, vas a llegar no tan lejos, digamos, con el tema, ¿no? Con el reclamo. Entonces, hoy el protocolo te ofrece, el kit, te ofrece tener los elementos necesarios para hacer una toma de muestra seria. Y por otro lado, te ofrece también el saneamiento, o sea, limpiar el lugar para que no se siga teniendo nuevas víctimas, ¿no? Así que el kit y el protocolo está encarado en eso. La gente, hemos tenido casos como en Mendoza, donde hubo gente presa por haber utilizado cebos tóxicos. El juicio sigue, nosotros seguimos en juicio con ese tema. Fuimos convocados por las autoridades de ambiente del juzgado de Mendoza, la fiscalía, para seguir trabajando junto con las empresas y los dueños de los campos en este tema. Y lo cierto es que cuando vos andás en el campo, en el medio de la Patagonia, ponele, y un paisa se acerca y te dice, che, al final yo no puedo poner más veneno por este pájaro, qué cagada, ¿no? Y vos decís, ganamos. O cuando cruzás la Maroma allá en Villa Yanquín, en la Patagonia, en Río Negro, y el balsero te dice, don Luis, qué tema el cebo tóxico, ¿no? Ahí ganamos. Claro. Porque hoy la gente sabe que se mete en un problema. Pero tampoco es la solución, porque la raíz del problema es la falta de leyes de trazabilidad y prescripción. ¿Qué es esto? Que desde el importador o el productor del veneno sepamos en manos de quién está esas toneladas, quién se hace responsable de esas toneladas, y la prescripción es que haya un técnico, un ingeniero agrónomo, un especialista que recete. Yo siempre esto lo explico con el tema de los medicamentos. Si a vos te duele la garganta, vas a un médico, te hace una receta y vos con esa receta vas a una farmacia y compras un medicamento. Si eso es así para un antibiótico, con mucha más razón debiera ser para un bidón de veneno. Digamos, tiene que haber alguien que prescriba, decir, ¿usted qué está cultivando? ¿Papa? Bueno, mire, para la papa, ¿cuánta hectárea tiene? ¿Tanta hectárea? Bueno, mire, 5 litros. Chao. Y lo tenés vos y me firmás acá. Entonces, si hay un problema con ese bidón que te vendí, sos vos. Y acá te tengo agarrado, digamos, sabemos que está. ¿Quién recetó esto? Fulano, ¿no? Esto no ocurre, ¿no? Para vos ahí está el núcleo del problema, está ahí. A mí no me más inclusive que trabajar con los productores. Sí, a mí el productor me da lástima. ¿Por qué te digo? Porque la realidad es que el productor, ponele, te cuento un caso, Don Painemal, ¿no? Allá en el Somuncura. Me lo voy a ver porque estuvo 3 meses con un caso en estado de coma por haber usado estricnina. Entonces digo, me lo voy a ver para que él me ayude a explicarle a los otros paisanos el peligro que es que use esto. Entonces lo voy a ver y le digo, mire, vengo a verlo. Oh, don Luis, vengo a verte por el tema del veneno, el cebo tóxico. No, yo imagínese, ¿usted sabe lo que me pasó a mí? Sí, por eso te vengo a ver. Me dice, no, yo ya no puedo ni acercarme. No, mi hijo pone ahora el veneno. Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vos qué folleto, qué PowerPoint, qué le vas a decir? Porque este no es un mal padre. No es un mal padre. El tipo tiene 50 ovejas y nació, se crió, vivió toda su vida ahí. Y sabe que si el zorro le come o el puma le termina de matar las 40 ovejas que le quedan, porque ya se las mató el volcán, los campos están todos abandonados, ¿no? Se ha hecho todo un proceso desde el Estado para abandonar los campos, digamos, ¿no? Que no quede nadie dando vuelta por la zona, para después meter los molinos, ¿no? Todo esto que hace falta para los negocios. Lo cierto es que Don Painemal en este caso, y si se le matan las 40 ovejas, ¿qué hace? O sea, es el fin de su vida. Él no ve otra salida. No, si a él le das acceso a una bomba atómica, la aprieta, no tengo duda que aprieta el botón, porque es cara o cruz. No hay otra cosa en el medio, ¿me entendés? Y muchas veces, acá tenés 2 cosas que encontrás en el campo cuando andás en el campo. Encontrás por un lado el pequeño productor desesperado, porque hoy comprar un molino sale una fortuna, alambrar inaccesible, los campos de al lado todo abandonado, entonces claro, los bichos se reproducen como locos. Entonces, bueno, el pequeño productor desesperado y por lo general abandonando los campos. Sí. Y por otro lado tenés al gran productor, ¿no? El tipo que no vive en la ciudad, tiene un campo, tiene 2 peones y todos los meses, dicho por ellos, ¿no? Dos peones y todos los meses veneno y bala. Lo que está muerto lo envenena, lo que se mueve lo balea. Este es el concepto. Y frente a esto, ¿no? Frente a sentirse dueño de la tierra, frente a sentirse dueño de los animales, ¿no? Es una concepción, es una forma de vida. Frente a eso está lo otro, ¿no? Que está esta realidad que también existe, donde las culturas originarias consideran que la tierra es tu madre,
no que vos sos el dueño, ¿no? Ya ahí partimos de otro lugar. Digamos, considerar que la tierra es tu madre. Y si vos considerás que la tierra es tu mamá y lo sentís, porque naciste acá, no naciste en Marte, estás acá. Entonces, si vos sos capaz de darte cuenta que sos hijo de esta tierra, resulta que por relación directa somos hermanos. Porque, ¿no? Y no solo somos hermanos con los demás humanos, somos hermanos con cada planta, con cada animalito. Somos hermanos, somos hijos de esta tierra, ¿no? Entonces, ver a cada animal, a cada planta con un derecho, ahí surgen cosas hermosas, como por ejemplo entre los mapu, las mujeres cantan, por lo general son ellas las que cantan los taíles, ¿no? Los cantos sagrados para que el zorro, para que el puma venga a comer, porque es su hermano y necesita comer. Y frente a esa mirada, el otro que cree que la tierra es de él, porque tiene un papel, después se muere y el papel queda tirado por ahí o lo agarran los nietos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cree que la tierra es de él y le mete veneno y le mete bala, ¿no? Y son dos mundos y existen ahora, están acá. Vos solo tenés que elegir dónde te querés parar, pero esto está. Otro de los problemas que surge actualmente tiene que ver con los parques eólicos. ¿Cómo ves el tema? El aerogenerador tiene una imagen muy copada, parece la panacea de la sustentabilidad. Nosotros alertábamos diciendo, che, está buenísimo, pero necesitamos ser inteligentes y tener una estrategia para montar esta estructura, sobre todo en un país como Argentina, donde la industria es muy incipiente, ¿no? Apenas habrá unos 50 parques, entonces, y chicos. Entonces digo, seamos inteligentes y montémoslo bien. Pero un día te levantás, abrís, en este caso el diario me tocó a mí, y encontré que iban a armar un mega parque eólico a través de lo que es el hidrógeno verde. O sea, el gasoil se está acabando a nivel mundial, el costo cada vez obviamente es más grande, sacarlo ahora involucra incluso hacer fracking y técnicas súper agresivas para tratar de conseguirlo. Entonces, bueno, todo el mundo sabe que se está buscando un sustituto. El sustituto que se plantea es el hidrógeno. El hidrógeno es bárbaro porque la combustión, en vez de dar dióxido de carbono que genera un efecto invernadero, da vapor de agua, así que es la panacea total, pero lo cierto es que una unidad de hidrógeno la conseguís con 5 unidades de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas mucha energía para producirlo. Como lo queremos hacer verde, porque hoy en la actualidad el hidrógeno se produce a través del gasoil o del carbón. Entonces no podemos usar ese hidrógeno negro o gris, como se lo llama. Queremos un hidrógeno verde que sea así renovable, ¿viste? Precioso, muy lindo. Entonces lo que se les ocurrió a nivel mundial es generarlo con parques eólicos o parques fotovoltaicos. Pero no parques, sino megaparques, por este asunto que te digo de las unidades, ¿no? ¿Qué significa un megaparque eólico? Y ni más ni menos que miles de aerogeneradores. Esto es una industria que se tomó a nivel mundial como una estrategia de solución. De hecho, las grandes mineras ya tienen la gran maquinaria pesada que se puede mover a través del hidrógeno, entonces hay que producirlo, ya está, se tomó la decisión, vamos a producirlo. Bueno, pero el punto es, ¿dónde metemos miles de aerogeneradores sin hacer un desastre total? En Europa, y bueno, un poco podemos hacer algo en el país más pobre que tenemos, que es España, por eso lo invocamos a España con esto, pero otro más nadie va a querer eso. Y en Estados Unidos, olvídate, no, de ninguna manera vamos a hacer esto. Entonces, bueno, las tierras de sacrificio ya se tomaron, Latinoamérica y África, y a nosotros como argentinos nos tocó vivir la experiencia. Un día también nos despertamos y nos enteramos que el cuarto productor de hierro a nivel mundial, un señor, don Andrés Forés, australiano él, propuso venir acá con 8.700 millones de dólares para hacer una inversión. Imagínate, en un país pobre como el nuestro, muy corrupto, por otro lado, eso abre muchas puertas, ¿entendés? Abre muchísimas puertas. Así que, por unanimidad, el Consejo Deliberante de Río Negro, por unanimidad, había abierto las puertas para que 325.000 hectáreas de Somuncura, una de las reservas más importantes del país, donde justamente cruza un cañón de vientos alucinante en toda la región, se le ofreciera a este hombre por 75 años nada más para que monte miles de aerogeneradores en el lugar. Cosa que, bueno, todo el esfuerzo de reintroducción del cóndor en el lugar, ya está, volvete a tu casa, porque las aspas de los aerogeneradores circulan a más de 100 kilómetros por hora en lugares de corriente de viento, que es la que el pájaro utiliza para volar.
Entonces, bueno, eso era en definitiva el fin del cóndor y el fin de muchísimas especies, el fin de la reserva, una de las más icónicas del país. Por suerte, esta gente es gente seria, ¿no? Gente que no quería hacer un desastre. Ellos empezaron muy contentos, pero claro, cuando se dieron cuenta que era un área protegida, cuando se dieron cuenta que iban a morir especies amenazadas, dijeron, no, pará, nosotros queremos que sea verde, no a costa de, no roja, ¿no? Que la energía no sea a costa de sangre, digamos. Así que bueno, por suerte, digo, se dieron un montón de situaciones donde esta gente, por un lado, no quería hacer una macana, por otro lado, una coyuntura de país donde ellos esperaban cierto equilibrio económico que no teníamos y, bueno, desistieron. Pero lo cierto es que en Sudamérica se están llevando adelante estos proyectos. De hecho, en la región de Magallanes, en Chile, llaman por ello, digamos, ¿no? Y es muy tentador porque esto lo charlábamos con colegas en España. Por los buenos vientos, ¿no? Sobre todo es tentador para la empresa por el viento, pero es tentador porque la gente, los dueños de los campos, ya quieren que pongan el molino porque le dan mucha plata. Entonces ya dejan de trabajar, ponen el molino y se acabó, vivís de rentas, ¿no? Y por otro lado, los gobiernos reciben un montón de dinero también. Entonces hay una cuestión económica muy fuerte, ¿no? Y esto de sostener el desarrollo, ¿no? Yo no escucho hablar a la gente de cómo vivimos, del buen vivir, ¿no? Esto del buen vivir, esto de parar un poco con este desarrollo a toda costa, digamos, a la que venga, ¿no? Y creo que estos parques eólicos que se están empezando a montar en la zona sur de Chile, en Ecuador, en Colombia, y que no dudo que van a volver en Argentina, sean el talón de Aquiles del cóndor, ¿no? O sea, yo creo que el cóndor está frente a una amenaza que si se monta, sumado al veneno, al plomo y a la electrocución, va a ser muy difícil que sobreviva, ¿no? Sí, es muy compleja la situación porque por otro lado estamos necesitando cambiar la matriz energética, hay todo, ¿no? Esa puja, pero también un tema a debatir ahí fuerte es que muchas veces la reducción del carbono va de la mano también de la extinción de la biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo el carbono puede ir de la mano con la biodiversidad también? Claro, y en este caso, vos fíjate que el desarrollo de la energía eólica, estos megaparques eólicos que se pretendían montar en Somuncura, miles de aerogeneradores, no contribuían en absolutamente nada a la matriz energética de Argentina. O sea, esos miles de aerogeneradores no iban a alimentar ni una lamparita en un rancho del Somuncura. Nada. Pero esto fue declarado. El 100% de lo que iban a usar era para generar hidrógeno, para convertirlo en amoníaco y sacarlo por un lugar que es un paisaje único, que es el Golfo de San Matías, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que en el norte... No era abastecimiento energético. No era nuestra matriz. Entonces digo, y además comprometés el canal de vientos más importante por 75 años. Entonces yo creo que esto de la estrategia, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que echar mano a la energía, a las cosas que tenemos, pero ser inteligente en lo que se está haciendo, no comprometer el futuro, ¿entendés? A costa de lo que venga, digamos. Bueno, Luis, tenés muchísimo bagaje para compartir, pero bueno, tengo que ir cerrando, así que te agradezco mucho tu participación. Es un lujo contar con vos en este podcast. Un placer compartir ahí toda esta charla y condorear sobre todo lo que hemos vivido en estos tiempos, ¿no? Da para un montón, porque una vida dedicada a esto, y siempre uno está en deuda, ¿no? Uno siente que lo que te da es mucho más, ¿no? De lo que vos podés llegar a ser, digamos. Esa es la sensación. Así que bueno, un gustazo. Muchas gracias. Escuchaste Huellas, un ciclo de entrevistas del Observatorio de lo Silvestre. Conducción y edición, Betania González. Te espero en el próximo episodio.